De primera mano, ya hemos visto análisis vertical, análisis horizontal y hemos visto una parte de cómo graficar cada uno de estos datos. Sin embargo, no nos quedamos hasta esta parte. Realmente la finalidad de analizar los estados financieros es que nosotros también podamos analizar de manera cruzada, es decir, entre el estado de resultados y el balance general, lo que hemos obtenido al final del año. Por esta razón es que les he brindado el formulario para que ustedes tengan como herramienta a lo largo del curso y los siguientes cursos los indicadores financieros más utilizados. Esto no quiere decir que hayan más que pueden utilizar o que no hayan más que puedan utilizar. Hay un sinfín de indicadores. Estos son los más utilizados dentro del medio de finanzas y se van a dar cuenta que se dividen en 4 áreas. De primera mano, lo que nosotros queremos conocer sobre una empresa es qué tanta liquidez tiene. Y cuando yo me refiero a liquidez, me estoy refiriendo a cuánta es la disponibilidad de efectivo que tiene para cumplir sus obligaciones inmediatas. Es decir, por ejemplo, si tengo deudas de aquí a final del año y por alguna razón debo cerrar mi empresa, ¿qué tanto efectivo poseo en el presente para liquidar esas obligaciones? ¿Correcto? Incluso, ustedes se van a dar cuenta, entre liquidez corriente solo estoy hablando del total de deudas. Sin embargo, cuando tocamos la prueba ácida, vamos a estar restando los inventarios. Y ustedes me van a decir por qué restamos inventarios. Cuando restamos inventarios, los vamos a restar por esta razón. Recuerden que no significa que si nosotros le vendemos a la competencia nuestros inventarios, va a querer pagar el precio que por el cual nosotros los compramos en ese entonces. Entonces, esa es una de las justificaciones. También no significa que cualquier empresa quiera adquirir nuestros inventarios. Entonces, por esta razón nosotros los vamos a dejar fuera. También vamos a contemplar endeudamiento. ¿Por qué? Porque como ustedes bien saben, para financiar nuestras operaciones no lo vamos a hacer únicamente por financiamiento de los accionistas, sino que también lo vamos a hacer mediante financiamiento por deuda, es decir, préstamos bancarios. Entonces nosotros vamos a tener que verificar varias de estas funciones, en la cual nosotros vamos a decir cuánto es lo que, por ejemplo, del total de lo que la empresa posea, cuál es la proporción de deuda sobre ese total. También sobre el total de financiamiento de los accionistas, cuánto es lo que yo tendría que pagar o perder de esa parte de financiamiento de los accionistas si tuviera que pagar al día de hoy. Entonces, para esta razón nos sirven estos indicadores. También vamos a empezar a ver cosas, por ejemplo, cuál es la capacidad de pago de una empresa. Esto quiere decir que ustedes van a poder calcular si realmente al final del año ustedes generan utilidades. En función de esas utilidades, cuánto es lo máximo que podrían llegar a pagar de intereses. ¿Correcto? Entonces, por esta razón me sirven las razones de endeudamiento. ¿Por qué? Porque al final yo puedo llegar a medir cuánta es mi capacidad máxima para adquirir deuda. Y si yo adquiero deuda, ¿cuánto es lo máximo que yo podría pagar sin llegar a descapitalizar mi empresa? También tenemos las razones de actividad. Para las razones de actividad, nosotros ya nos vamos a involucrar un poco más dentro de la empresa. Vamos a empezar a ver cuál es el movimiento que tiene la empresa. Es decir, si yo voy a permitir créditos dentro de mi empresa, ¿cuánto va a ser, o en promedio de días, cuánto va a tardar mi cliente en devolverme esos créditos? ¿Cierto? También vamos a poder ver si yo adquiero una deuda con un proveedor, más allá de deuda, un crédito, una línea de crédito con un proveedor, ¿cuánto tiempo yo tengo para pagar?
Y al final también van a ver la funcionabilidad que podemos tomar de la diferencia de esos 2 días o de esos 2 periodos. ¿Por qué? Porque si yo me tardo mucho para cobrar, pero tengo que pagar, por ejemplo, de cada 15 días, no voy a tener el efectivo suficiente. Cosa contraria, por ejemplo, si yo tengo periodos de cobro cortos, por ejemplo, cada 15 días los clientes me van a pagar y los proveedores me dan 90 días, quiere decir que yo le puedo dar vuelta a ese dinero incluso 4, 5, 6 veces durante un mismo periodo. Entonces, esa es la habilidad que ustedes van a tener que ir tomando poco a poco. No significa que vamos a empezar viendo cada una de estas razones de manera rápida. Las vamos a ir viendo paso a paso y la importancia de cada una de estas. También vamos a ver la importancia del capital de trabajo, la importancia de qué impacto llegan a tener los gastos de administración y los gastos por intereses dentro de una empresa. Y por último, también podemos ver las rotaciones en inventarios. ¿Por qué? Porque así puedo saber cada cuánto yo reemplazo mis inventarios en días. Esto quiere decir, por ejemplo, que no esperaría el mismo nivel de rotación de un vehículo, por ejemplo, si es una concesionaria en Toyota, que por ejemplo eso significa que van a haber vehículos que se van a mantener ahí por más de 3, 4 meses. Que por ejemplo, el nivel de rotación de un restaurante. ¿Por qué? Porque hay fechas de vencimiento. Hay cierto nivel de capacidad que yo tengo que contemplar cuando esté trabajando con diferentes actividades económicas. ¿Me explico? ¿Alguna duda, jóvenes? ¿O todo claro? ¿Ustedes creen que estamos bien? ¿O hay alguna duda sobre el capítulo que ustedes leyeron sobre análisis de estados financieros? Porque prácticamente sobre eso estoy hablando. Por último, si ustedes recuerdan, nosotros ya tocamos ciertos márgenes de rentabilidad. Cuando comenzamos a hablar del margen bruto, del margen operativo y del margen neto. Sin embargo, vamos a considerar otros niveles de rentabilidad que me pueden dar cierto nivel de indicación de que estoy manejando bien o estoy manejando mal mi empresa. ¿Y de qué va a depender esto? Del nivel de riesgo que llegue a asumir la empresa. Incluso de la actividad económica que ellos estén utilizando o que estén prestando. ¿Estamos? ¿Estamos, jóvenes? Entonces, vamos a comenzar. En el Excel vamos a hacer lo siguiente. Yo creo que ya les he dejado contemplada la siguiente parte, pero si no, vamos a copiar el título de balance general y las fechas. Y en una nueva hoja vamos a pegar estos datos, en el cual vamos a decir que no es nuestro balance de situación general, es nuestro análisis de estados financieros de primera mano. Y acá se los voy a agrandar un poco. ¿Vamos bien, jóvenes? Vamos a crear una nueva hoja que vamos a llamar análisis de estados financieros o análisis financiero. Y vamos a tomar los datos del encabezado de Curie. Y también vamos a nombrar lo que vamos a estar realizando, que es un análisis de estados financieros. Y vamos a copiar también las fechas, porque nos va a servir para cada periodo. Y acá, como recomendación, les voy a mostrar cada una de las fórmulas. Incluso si ustedes quieren, pueden ir copiando y pegando las fórmulas, dependiendo del tipo de computadora que ustedes tengan. Pueden hacer lo siguiente. Por ejemplo, yo me voy a situar en el formulario.
Y del formulario, a los que tengan Windows, pueden presionar Windows, Shift y S. Y les va a presentar lo siguiente. Les va a aparecer una cruceta y ustedes pueden seleccionar o cortar la imagen que ustedes deseen. Y la podemos pegar en nuestro Excel. Esto para que ustedes recuerden qué fórmula estamos utilizando. ¿Vamos bien? Para los que tengan Mac, pueden presionar Command, Control y 4, si no estoy mal. ¿Vamos bien? Estamos jóvenes. Ya copiaron las fórmulas. Para los que se les dificulte, repito. Para los que tengan Windows, Windows, Shift y S. Las 3 teclas al mismo tiempo. Y ustedes pueden cortar únicamente la parte de liquidez. ¿Vamos bien? Después nos vamos a situar en el Excel y vamos a pegar las fórmulas. ¿Esto para qué? Para que lo tengan de referencia a ustedes de dónde vienen estas cantidades. Recuérdense que a este paso nosotros ya realizamos la asignación de nombres en la función de fórmulas. Entonces nosotros ya en este paso ya hemos realizado todo. Por esa razón les proporcioné el Excel al día de hoy, porque así no va a haber ningún inconveniente en la asignación de nombres. Entonces, vamos a comenzar. Razón número 1, liquidez corriente. Lo voy a hacer más grande para que puedan ver. Vamos a decir que la liquidez corriente va a ser igual a el total de activos corrientes dividido el total de pasivos corrientes. Y estas cantidades las seleccionamos y vamos a contemplar solo 2 decimales. Para la liquidez corriente nosotros vamos a decir que la fórmula va a ser igual al total de activos corrientes dividido el total de pasivos corrientes. ¿Vamos bien, jóvenes? Y estos resultados, recuérdense que estamos hablando en unidades monetarias. Entonces únicamente son 2 decimales. Y ustedes pueden corroborar el resultado para el año 2021 son 47 centavos. ¿Correcto? Ustedes pueden comprobar que el resultado es 47 centavos. ¿Todos tienen esa cantidad? Ahora viene la explicación, porque no es solamente calcular estos números. Recuerden que para la liquidez corriente, esto significa que por cada dólar que yo tenga de pasivos corrientes, es decir, obligaciones a menos de un año, si ustedes quieren pueden ir escribiendo, yo únicamente poseo 47 centavos para liquidar esas obligaciones. Vuelvo a repetir, por cada dólar que yo tenga en obligaciones corrientes, es decir, obligaciones a menos de un año, yo únicamente poseo 47 centavos
de activos corrientes para liquidar esas obligaciones. No de lo que gana, de lo que tiene en activos corrientes. Recuerden. ¿Sí? Espera. Cuando nosotros realicemos este indicador, va a importar mucho la fecha en que lo estemos realizando. ¿Por qué? Porque aquí me quiere decir el efectivo que yo tenga disponible inmediatamente para poder liquidar mis obligaciones. Entonces quiere decir que si yo tengo el dato al 31 de diciembre de 2021, ya pasaron, ¿qué? 8 meses de ese dato. Quiere decir que está desactualizado. Entonces eso es algo que también tienen que considerar ustedes. Si van a estar evaluando la liquidez de la empresa, no la van a evaluar al 31 de diciembre. Van a tratar de buscar tener el dato más reciente. ¿Por qué? Porque de lo contrario, no les va a servir de mucho esta información. Únicamente para cuestiones teóricas lo vamos a realizar. Pero incluso ustedes se van a dar cuenta que es mejor hacerlo de manera inmediata. Por esa razón, es uno de los indicadores que a la administración le interesa saber. Al inversionista no tanto. ¿Por qué? Porque el inversionista solo va a tener acceso a los últimos datos del año anterior. ¿Vamos bien, jóvenes? ¿O alguna duda con liquidez? Como les digo, recuerden ir anotando cada una de las explicaciones de estos indicadores. Porque de lo contrario, ustedes no pueden ir y presentarle al inversionista este 0.47. ¿Por qué? Porque él no va a poder comprender y ustedes tienen que también ponerse en sus zapatos que ustedes están presentando información financiera. Si al final esa información financiera a veces llega a ser incluso densa para nosotros, imagínense qué pasaría con alguien que no tiene todos esos conocimientos financieros, pero aún así es inversionista. Entonces, eso también lo tienen que considerar. ¿Por qué? Porque incluso en el parcial yo les voy a pedir la explicación sobre las razones. No les voy a pedir el cálculo de las mismas. Realmente cuando nosotros vemos el análisis horizontal, acá veríamos que sucede algo particular. Si nos fijamos en el análisis horizontal, acá ustedes van a ver que crece un 136%. Realmente a mí no me interesaría saber qué nivel de crecimiento tuvo el efectivo. Si hablamos un poquito ya más técnicos. ¿Por qué? Porque acá me va a decir, hay crecimiento en el efectivo. Para mí como financiero, ¿qué es lo que me indica? Es que la empresa no está utilizando ese efectivo. Quiere decir que quizás hay proyectos que decidió no ejecutar o no ha ejecutado hasta el momento y ha retenido efectivo. También que al final del año llega esta parte de decisión de pagar dividendos. Entonces, por esta razón va a tener más efectivo al final del año. Entonces, al final no es un dato que me llegue a proporcionar tanta información. Por esto es que tenemos que analizar con mucho cuidado estas partes. Por ejemplo, más allá de evaluar el efectivo, yo les diría, me quedaría inicialmente con la cantidad disponible. Recuérdense que estas cantidades están en miles de millones. Entonces, acá me interesaría más saber cuánto es la disponibilidad de efectivo en unidades monetarias, más allá de conocer el crecimiento. Incluso aquí me denotaría una alerta. ¿Por qué los últimos, no sé, 6 años se mantuvo una tendencia
de entre el 60 al 75 miles de millones en efectivo y subió de repente en los últimos 2 años. O sea, eso tenemos que ir un poquito más allá de los números, es decir, realmente tenía que tener ese efectivo disponible o era necesario tener ese efectivo disponible al final del año o por qué se dio este proceso. Entonces hay que ir a evaluar un poquito más allá de los números. Por ejemplo, acá sería la alerta, tengo demasiado efectivo, ¿qué pasó en esos últimos años? ¿Cómo se explica esta parte del efectivo? Y acá les diría, hasta aquí llegaríamos con la parte de números, porque tenemos ciertas limitaciones. ¿Qué podríamos hacer? Podríamos investigar de manera tal que nosotros podamos explicar por qué la administración mantuvo mucho efectivo al final del año. ¿Correcto? Incluso, como les digo, acá solo estoy pensando al aire, pero podría ser que la empresa haya vendido una línea de productos o incluso haya vendido maquinaria, N proyectos, o N razones para esto. Incluso pudo haber aumentado capital al final del año, por lo que resultó con efectivo disponible. Entonces, no necesariamente significa que sea algo bueno o algo malo. Nosotros tenemos que evaluar qué sucedió en estos momentos. ¿Vamos bien? ¿Dudas, jóvenes? ¿O todo claro? Después vamos a tener la siguiente prueba, que es la prueba ácida. ¿Qué diferencia va a tener contra la fórmula anterior? Ustedes se van a percatar que es casi la misma fórmula que estamos realizando. Sin embargo, vamos a eliminar los inventarios. ¿Por qué? Por las razones que les comentaba. No significa que los inventarios se vayan a vender al valor inmediato, incluso lo que les comentaba sobre las cuentas por cobrar. No significa que me van a pagar todos los clientes al siguiente día si yo estoy quebrando. Entonces, al final esto se llama prueba ácida, ¿por qué? Porque al final es qué pasaría si al final tengo que cerrar la empresa. ¿Realmente tendría el efectivo disponible para liquidar mis obligaciones? ¿O me quedaría debiendo? Incluso tendría que vender, por ejemplo, activos fijos. O la otra decisión, otra empresa tendría que adquirir a un valor incluso menor. Entonces, esto es todo lo que tenemos que ir considerando. Acá les diría total de activos corrientes menos, ¿cuál? Prueba ácida. Por eso, cuando yo les digo que vamos a eliminar inventarios, estoy haciendo la resta del total de activos corrientes, le voy a eliminar la cantidad que yo tenga en inventarios. La prueba ácida es prácticamente cómo podría yo enfrentar mis obligaciones inmediatas, únicamente, por ejemplo, tomando en cuenta que tengo las otras 3 cuentas. Efectivo, cuentas por cobrar e inversiones a corto plazo. ¿Por qué? Porque a corto plazo, todo a corto plazo. Es decir, en inversiones. Entonces, acá quiere decir que sería todo lo líquido realmente que yo tengo para pagar. ¿Por qué? Porque cualquier otra empresa no me va a comprar el inventario de manera inmediata. Van a haber ciertas negociaciones. Incluso no significa que me van a pagar la cantidad en la cual yo la adquirí en el pasado. Entonces, por esta razón es que eliminamos los inventarios. De igual manera, recuerden que esto va a ir dividido sobre el total de pasivos corrientes. ¿Y qué quiere decir?
que si yo tuviera que cerrar la empresa el día de hoy, o bueno, es decir, al 31 de diciembre de 2021, únicamente tendría 33 centavos para pagar mis obligaciones de ese año, corrientes. Recuérdense que aquí no estamos considerando, por ejemplo, si la empresa tenía un préstamo a largo plazo. Únicamente estoy diciendo las deudas de ese año. Ajá. Para pagar $1 de deuda corriente. ¿Vamos bien? Pasamos entonces. Dejamos liquidez a un lado y vamos a comenzar con la siguiente variable. Endeudamiento. Vamos a cortar. Como les he dicho, pueden presionar Windows Shift S y seleccionar las fórmulas de endeudamiento. Esto para que se les haga más fácil al momento de ir estudiando. Las pegamos y reducimos el tamaño a tal manera de que sea comprensible. Y únicamente vamos a copiar también las fechas. Y comenzamos, número 1, endeudamiento del activo. Sí. ¿Vamos bien, jóvenes? ¿Estamos? ¿O hay alguno que falte todavía de esta parte? Copiamos las fechas, las fórmulas y el título o el primer numeral, en el cual nosotros vamos a comenzar a decir cuál es nuestro endeudamiento sobre el activo total. Y acá prácticamente nosotros vamos a identificar, por ejemplo, del total de nuestros activos, cuánto hemos financiado mediante deuda. Por lo que vamos a decir que deuda total, recuérdense que va a ser igual a la deuda a corto plazo y a la proporción corriente de la deuda a largo plazo más la deuda a largo plazo y cerramos paréntesis. Y esta cantidad va a estar dividida sobre el total de activos. Vuelvo a repetir, nosotros vamos a decir lo siguiente. La deuda total, recuérdense que para deuda total nosotros tenemos deuda a corto plazo y la proporción de lo que estamos pagando, por ejemplo, del préstamo a largo plazo, 1. Y por segundo, el resto del préstamo a largo plazo que nosotros tenemos. Esa va a ser nuestra deuda total. Y esa cantidad la vamos a dividir sobre el total de activos. ¿Correcto? Así es, más deuda a largo plazo. Eso sí, los nombres son un poquito largos, pero prácticamente es la explicación completa. Nosotros vamos a tomar toda la deuda sobre la cual nosotros estemos pagando intereses en corto plazo. También, por ejemplo, la parte que nos corresponde del préstamo que nosotros hicimos en ese entonces. Eso va a ser a corto plazo. Y también el restante del préstamo que nosotros tenemos para el siguiente año. Y esto dividido sobre el total de activos.
¿Por qué tomamos largo plazo? Porque al final nosotros queremos saber cuál es el total de deuda que nosotros tenemos que pagar. Ujú. Las hipotecas, por ejemplo, ¿qué consideraría yo como deuda a corto plazo? Por ejemplo, si nosotros compramos algo a bisacuotas, eso sería, por ejemplo, si son 6 cuotas, eso sería a corto plazo. Por ejemplo, si nosotros tomamos, no sé, cualquier otro financiamiento, por ejemplo, si es un extrafinanciamiento a 12 meses, la proporción dentro del año va a ser nuestra deuda a corto plazo. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tomo un préstamo desde el 1 de enero de este año, pero es a 24 meses? Yo estaría diciendo que únicamente los 12 meses que voy a pagar este año van a ser mi deuda a corto plazo. Y mi deuda a largo plazo van a ser los otros 12 meses. ¿Me explico? Por esa razón, el nombre de la forma, para que ustedes vayan comprendiendo de manera completa. Y acá, ¿qué vamos a decir? Ustedes me van a decir qué significa ese 23 prácticamente. Acá nosotros vamos a decir que por cada dólar que yo tenga de activos totales, 23 centavos van a estar financiados por deuda. ¿Me explico? Por cada dólar que nosotros tengamos en activos totales, es decir, en bienes y derechos, nosotros vamos a tener 23 centavos en deuda. Esos 23 centavos los debo. Sin embargo, lo hacemos a $1 para que sea más fácil comprender. ¿Por qué? Porque si tomamos las cantidades completas, nos podemos llegar a confundir. Incluso lo hace más fácil para comparar. Yo podría buscar cuál es el endeudamiento del activo para Coca-Cola y compararlo contra Curie. Y lo vamos a ir viendo. Como ustedes, yo sé que ustedes ya realizaron Coca-Cola, vamos a comenzar a hacer el traslape de esas dos empresas. Por esa razón nosotros vamos comenzando con empresas que son de la misma actividad financiera. ¿Estamos jóvenes? ¿Dudas sobre endeudamiento? Número 2. Endeudamiento patrimonial. El endeudamiento patrimonial nos dice lo siguiente. Va a ser igual al total de la deuda, es decir, la deuda a corto plazo y la proporción a largo plazo, más la deuda a largo plazo, y esto dividido el total de patrimonio neto o el total de financiamiento de los accionistas. Acá les dejo la fórmula, pero es suma de deuda a corto plazo y proporción corriente de la deuda a largo plazo más la deuda a largo plazo dividido sobre el total de patrimonio neto. Recuerden que la suma la tienen que hacer entre paréntesis. Mucho ojo con eso. ¿Qué significa este 42 centavos? Esto quiere decir que por cada dólar que yo tenga de financiamiento de los accionistas,
voy a tener 42 centavos en financiamiento por deuda. Por cada dólar que yo tenga financiado por accionistas, yo voy a tener 42 centavos en deuda. Los accionistas. Así es. Esto es lo que nos dice el indicador. Por cada dólar que yo tenga por financiamiento de los accionistas, voy a tener 42 centavos en financiamiento por deuda. Ajá. Recuérdense que son dos distinciones y por esta razón es que ustedes recuerden a qué nos referimos sobre activo total, a qué nos vamos a referir sobre deuda y a qué nos vamos a referir por equity o financiamiento de los accionistas. Acá, en el endeudamiento del activo total, nosotros nos estamos refiriendo a todos los bienes y todos los derechos que posee la empresa. En endeudamiento patrimonial, nosotros lo estamos haciendo únicamente por la proporción que aportó el accionista. ¿Me explico? Por ejemplo, si el accionista, si ustedes lo quieren ver así, si el accionista aporta $100, va a deber sobre esos mismos 42, no, sobre esos mismos $100, $42. Al momento de que él empiece su participación. A eso nos estamos refiriendo. Por ejemplo, aquí sería en equity $100. No, por ejemplo, cuando empieza su participación o cuando compra una acción, quiere decir que sobre esos $100 que él ha aportado, si llegara a quebrar la empresa, tendría que pagar $42. ¿Me explico? ¿Cuánto le quedaría? $58. Este es el riesgo que está asumiendo, si ustedes quieren verlo así. Por ejemplo, si él aporta $100, desde ya va a deber 42. ¿Por qué? Porque cuando nosotros compramos una empresa, no vamos a adquirir solo los bienes de la misma. También vamos a adquirir las obligaciones que esta empresa tenga a futuro. ¿Cierto? Entonces, eso es algo que tenemos que contemplar y es lo que nos explica esta razón de endeudamiento patrimonial. Que si nosotros decidimos invertir, nosotros vamos a tener, por cada dólar que invirtamos, 42 centavos de deuda sobre esa inversión. ¿Estamos? ¿O no muy convencidos, jóvenes? Como les digo, por ejemplo, si ustedes deciden invertir conmigo en Keurig al día de hoy y ustedes me dan $100, sobre esa inversión que ustedes hagan de $100, desde ya van a tener una deuda de 42. Así es. Ese es el análisis que ustedes tienen que hacer. Lo simplificamos a $1 por o a cantidades unitarias. ¿Por qué? Porque es más fácil comprender. Pero si ustedes quieren verlo así ya en cantidades, como bien dice la compañera, si al final mañana quiebra, sobre mi inversión me van a devolver solo 58.
Entonces, ese es el riesgo que asumimos al momento de invertir. Recuerden, no solo adquirimos los bienes de la empresa, también sus obligaciones. Seguimos, jóvenes. Endeudamiento del activo fijo. 3. Acá vamos a decir que el activo fijo va a ser igual a, recuérdense que dentro de nuestro balance general, nosotros no hemos contemplado la suma del total de activo fijo. Entonces, nosotros vamos a tener que realizar la suma de ese activo fijo. ¿Qué cuentas vamos a considerar nosotros? Estas 5 cuentas. Propiedad, planta y equipo, intangibles, crédito mercantil, inversiones a largo plazo y otros activos fijos. Por lo que vamos a decir que la fórmula va a ser la siguiente. Igual, total de patrimonio neto, porque si ustedes ven la fórmula, es equity dividido activo fijo neto. Dividido, abrimos paréntesis y vamos a sumar las 5 cuentas. Propiedad, planta y equipo, más intangibles, más crédito mercantil, más inversiones a largo plazo, más otros activos fijos, y esta va a ser nuestra fórmula. La fórmula va a ser igual al total de patrimonio neto dividido la suma de propiedad, planta y equipo, más los intangibles, más el crédito mercantil, más las inversiones a largo plazo, más otros activos fijos. Entonces, por esta razón es muy importante cómo nombramos variables. Recuérdense que acá nosotros ya estamos asumiendo que nombramos variables muy bien. Si ustedes se llegan a confundir en cómo nombrar variables, quiere decir que este análisis va a estar mal. Incluso hace más fácil a que ustedes no cometan errores, por ejemplo, que tomen la cantidad del 2020 en patrimonio neto o la cantidad del 2021 en propiedad, planta y equipo cuando estamos evaluando 2020. Esto deja libertad a menos errores humanos. ¿Por qué? Porque estamos automatizando todo con Excel. Entonces se hace más sencilla nuestra evaluación. Más allá de que nos enfoquemos en el cálculo, nos vamos a enfocar en cómo interpretar estos resultados. ¿Vamos bien? ¿A todos les dio lo mismo? ¿Qué va a significar este 59 centavos? Realmente cuando nosotros lo empezamos a evaluar, vamos a decir que por cada dólar que nosotros tengamos en activos fijos, 59 centavos van a estar financiados por los accionistas. Es decir, la contraparte, 41 centavos de esos activos fijos van a estar financiados por deuda. Por esta razón nos interesa este tipo de indicadores. ¿Me explico? No, no necesariamente, porque acá estamos evaluando sobre el total de nuestros activos fijos. Acá estamos haciendo una estimación, prácticamente. No estamos diciendo todos fueron financiados por deuda o todos fueron financiados
por los accionistas. Lo pagó el accionista, así es. Y si hacemos la contraparte, los 41 centavos que quedan restantes fueron por deuda. ¿Sí? ¿Me explico? Por esta razón son importantes estos indicadores. Nos brindan bastante información de manera más simple. ¿Seguimos? ¿O hay alguna duda, jóvenes, hasta aquí? Acá vamos a seguir con un apalancamiento. Acá nosotros vamos a hacer lo siguiente. Para la fórmula número 4 de apalancamiento, vamos a decir que va a ser igual al total de activos dividido el total de patrimonio neto. ¿Estamos? La fórmula es total de activos dividido total de patrimonio neto. ¿Vamos bien, jóvenes? Acá vamos a decir lo siguiente. Cuando nosotros tenemos el resultante de apalancamiento, vamos a decir que por cada dólar invertido que tenga el accionista, él va a tener 1.80 en activos totales. No significa que gana el 0.80. Recuerden que al final esa parte significa que está financiada por deuda. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando yo, y acá por eso vamos a seguir sobre la misma línea. Si yo hago una inversión de $100, quiere decir que yo en activos o en propiedad de la empresa voy a tener ¿cuánto? 180. Pero de esos 180, 42 van a estar en deuda. ¿Correcto? Los otros, por ejemplo, la diferencia. ¿Cuánto sería la diferencia de esto? Ayuden. ¿Cuánto? 138, ¿seguros? Resta. 38, ¿cierto? Y por esto es importante esta parte de que existen deudas que al final no van a generar intereses. Deudas que no van a generar intereses. Por ejemplo, lo de proveedores. O incluso si tenemos que pagar impuestos al final del año. ¿Por qué? Porque la SAT me da hasta el 31 de marzo del siguiente año para pagar. Es un crédito de 3 meses, si ustedes quieren verlo así. Porque yo podría decidir pagarlo ese mismo 31 de diciembre o pagarlo hasta el último día. Ajá. O sea, estas serían deudas, pero sin intereses.
Entonces, esta es una de las ventajas. A pesar de esto, significa que yo voy a estar contrayendo obligaciones, porque no van a quedar a un lado. Pero realmente sobre esas obligaciones, yo no voy a tener que pagar ningún costo. ¿Por qué? Porque los mismos proveedores van a estar financiando esto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo decido adquirir, no sé, me dedico a la venta de camas, puedo ir con algún proveedor y ellos me van a decir, mire, tiene 45, 60, incluso 90 días para pagar. Si yo pago después de esa fecha, ya me van a cobrar intereses. Pero siempre y cuando yo lo haga antes, no voy a estar pagando intereses. Pues, hay empresas incluso que no cobran intereses. O sea, esa es otra de las cuestiones. Incluso ustedes me van a decir, mire, Lick, ¿y qué pasa, por ejemplo, cuando yo le pago antes de tiempo a la empresa y me hace un descuento? ¿Eso no contaría como interés? ¿Sí o no? Ustedes ya vieron mate financiero, vieron el valor del dinero en el tiempo. ¿Considerarían ustedes que eso es un interés? ¿Un descuento? Realmente les diría yo, más allá de tratarlo como un interés para efectos de deuda, va a ser una ganancia que va a tener el administrador. ¿Por qué? Porque él puede decidir pagarlo y aceptar ese descuento o incluso generar incluso más movimientos de ese mismo efectivo y ganar incluso más dinero. Entonces esa ya es una estrategia que va a utilizar el financiero. Entonces no necesariamente lo vamos a considerar como una deuda con interés. ¿Me explico? Al final realmente, si yo hago una inversión de $100, quiere decir que yo voy a estar adquiriendo $180 de bienes de la empresa. Sin embargo, voy a estar adquiriendo también $80 en obligaciones. ¿Correcto? ¿Sí? En obligaciones. Recuérdense, les dije en obligaciones, no en deuda. Porque en deuda son $42. Pero estas son obligaciones que no van a pagar interés. Si ustedes gustan, en vez de tratarlo como deuda, vamos a cambiar a obligaciones que no van a pagar intereses. ¿Me explico? O los confundí en esa parte. Ujú. Que no van a generar intereses. Por esa razón les digo, ustedes si deciden invertir el día de hoy, no van a adquirir $100, van a adquirir 180. Pero esos 180 van a tener tanto la deuda como las obligaciones que no van a pagar interés. ¿Qué quiere decir la deuda? Porque al final, por ejemplo, de un año, ustedes van a tener que pagar intereses sobre esos 42. ¿Ya? Por esa razón es importante hacer esa distinción. Porque al final significa que yo no debo 42, debo más. Ujú. ¿Me explico? O ya los perdí, joven. Yo espero que no. Por esta razón es que les voy diciendo, van a ir surgiendo dudas en relación a esto. Y por eso vamos lento, realmente con estas fórmulas, porque al final lo que me interesa a mí más allá del cálculo es que ustedes comprendan este análisis, que al final si yo decido invertir en una empresa, realmente yo no voy a estar adquiriendo los mismos $100 que estoy pagando. Incluso podría adquirir menos. Del inversionista, por ejemplo,
¿Qué pasaría si yo invierto $100 al día de hoy? Y de aquí a 2 años genera bastantes ganancias Curie. ¿Cuándo el inversionista va a generar ganancias? Realmente hay dos formas. Ustedes pueden generar ganancias, por ejemplo, si Curie reparte utilidades. Por ejemplo, de esos $100, les podrían pagar anualmente $2.50. Eso en cuestión de dividendos. Aparte, hay otro tipo de ganancia que genera el inversionista. Por ejemplo, si ustedes deciden vender de aquí a 3 años, ustedes no esperarían vender sobre esos $100, ¿cierto? Al menos esperarían recibir una cantidad mayor. Es lo que sucede. Ustedes no invertirían para al final perder dinero. Entonces, ¿qué pasa si yo al final de esos 3 años decido vender mi inversión de Curie? En vez de $100 por 150. ¿Cuánto gané? $50. Más los dividendos que yo haya colectado en esos 3 años. Serían, ¿qué? 50, 57, 50. ¿Sí? No, esas son estafas, jóvenes. Realmente tienen que tener mucho cuidado. No, realmente tienen que tener mucho cuidado con esos anuncios porque para invertir en Coca-Cola, y ustedes lo van a ver en cursos siguientes, hay bolsas de valores. Incluso tratan de proteger demasiado al inversionista a tal punto de que, por ejemplo, si la empresa donde ustedes compraron la acción desaparece, ustedes no deberían de perder la acción que hayan comprado en Coca-Cola. ¿Qué pasa? Hay muchas empresas de estafas que al final les dicen, miren, ustedes van a, por ejemplo, si invierten $100, van a recibir 300 en menos de un año. ¿Realmente ustedes creen que podrían recibir esa cantidad? Entonces, si ustedes consideran lo de estas clases, se van a dar cuenta que es muy difícil llegar a generar esas ganancias. Pero esto va a depender del nivel de riesgo y de la etapa de crecimiento en que se encuentre la empresa en que ustedes estén invirtiendo. Porque les diría eso si es posible, llegar a generar un 300%, pero no en Coca-Cola. ¿Sí?